el podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. ¿Quién iba a decir que un simple hobby se convertiría en el núcleo más popular de todos los tiempos? Linux tiene muchas acepciones y en este caso me voy a referir a Linux como núcleo. ¿Y quién creó Linux? Linus Torvalds. ¿Y quién es Linus Torvalds? Pues es un finlandés que nació un 28 de diciembre de 1969 en Helsinki, Finlandia. Hijo de Anna y Nils Torvalds y nieto del poeta Ole Torvalds. Su nombre viene de Linus Pauling, que era un americano que ganó el premio Nobel de Química. Pero según Torvalds decía que tiene mitad del Linus del ganador del premio Nobel de Química y mitad de Linus del personaje de Snoopy, que se llama Linus. Entonces, claro, él decía que era medio premio Nobel, medio personaje de dibujos animados. Bueno, la infancia, una infancia normal, corriente, sin problemas, sin nada que destacar. Y lo que sí que hay que empezar a destacar es su entrada ya en la universidad de Helsinki, que entró en 1988 hasta 1996. Eso no quiere decir que estuviese estudiando todo el rato hasta 1996, no, también estuvo pues eso, en la universidad como ayudante y formando parte del grupo de investigación llamado NODES. Él se graduó en Ciencias de la Computación y durante su carrera también estuvo 11 meses después de su primer año de estudio en la Armada, en la mili, tuvo que hacer la mili por aquel entonces. Hay una fecha muy importante. Bueno, antes de hablar de esta fecha me gustaría decir y comentar que su interés por los ordenadores o computadores, me gusta más llamarlos ordenadores, empezó con el Commodore VIC-20. Después del VIC-20 compró un Sinclair QL en el cual empezó a programar ya el lenguaje ensamblador del Sinclair QL y realizó incluso un editor de textos para QL y unos pocos juegos. Pero una fecha clave es, como he dicho antes, el 5 de enero de 1991, donde él compra un ordenador, un IBM PC 80386, conocido como un 386 de Intel. Yo personalmente mi tía tuvo un 486 y mi padre sí que tuvo uno, pero mucho más antiguo, el 8086. Además de ser un fanático, cuando se lo compró de Príncipe de Persia original, también adquirió una copia de Minix. Y a partir de ahí le encantó Minix y empezó a trabajar con Minix para empezar a trabajar con Linux. Minix, ¿qué es Minix? En otros podcasts ya lo comenté, pero lo voy a comentar porque estamos hablando de Linus Torvalds y conviene saber quién es el padre de Linux y el abuelo de Linux, que ya sería Unix, ¿no? El padre de Linux es Minix, y si hay un mentor de Minix, ese es Andrew Tannenbaum, un profesor que desarrolló el sistema operativo Minix que se encuentra en un libro de sistemas operativos. Andrew Tannenbaum en ese libro pues explicaba el funcionamiento de un sistema operativo y como ejemplo pues él escribió Minix. Pues bien, a partir de ahí Linux vio Minix y decidió hacer un sistema operativo para su ordenador 386. De hecho, escribió un correo en abril de 1991, cuando tenía 21 años,
empezó a escribir que estaba trabajando en una idea como un sistema operativo, ¿no? Quería hacer un sistema operativo. Y ya a partir del 26 de agosto de 1991, escribió un correo que es muy popular y muy conocido, ¿no? Donde dice: estoy haciendo un sistema operativo, simplemente como hobby. Esto es muy importante, es lo que dice entre comillas, entre paréntesis. No pretendo ser ni tan grande ni tan profesional como es GNU, ¿no? Recordad que GNU tenía pensado ser el sistema operativo libre, pero comenté en el especial de Richard Stallman antes que falló en su núcleo, que tardaron tanto en hacer el núcleo que no pudo triunfar. GNU en un principio iba a ser un sistema operativo, y bueno, y de hecho ya lo es, ¿no? Pero el núcleo falla muchísimo. Entonces, él empezó Linux, quería hacer un sistema operativo, pero empezó por lo fundamental, por el núcleo. Pero claro, ya tenía también las herramientas de GNU. Entonces tenía ya mucho trabajo ya hecho. Pues bien, el correo sigue. Quiero hacer un sistema operativo como hobby, no tan profesional como GNU, para el 386. Recordad que 26 de agosto de 1991, ¿eh? Ya dentro de poco van a ser 20 años de este correo. Dice que empezó en abril, no sé qué, parecido a Minix, etcétera, etcétera. También destacar, es que es un poquito largo el correo, ¿no? Destacar que dice, portado Bash, la herramienta Bash de GNU, y el compilador GCC, y parece que funciona. También empieza a decir que está mayoritariamente escrito en C, también con partes de 386, partes hechas en ensamblador en 386, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de este correo ya mucha gente se interesó, sobre todo la comunidad que había en Minix, ¿no? Que en un principio le estaban ayudando con código e ideas. La cuestión es que la comunidad empezó a crecer. Y ya Linux se veía como algo mucho más grande de lo que era un simple hobby, ¿no? Y ya la gente empezó a ver que el GNU Hurd, el núcleo de supuestamente el proyecto GNU, que era el sistema operativo libre, faltaban muchísimas cosas. Era incompleto y todavía no estaba disponible. Pero Linux ya podía ejecutar herramientas de GNU. Y ya ese conjunto pues podía hacer que fuera un sistema operativo muy simple, pero un sistema operativo completo. O sea, él lo llamaba Linux, un sistema operativo Linux. Pero claro, utilizaba herramientas de GNU. Ahí la controversia que tiene GNU Linux. Porque claro, Linux a lo mejor no sería nada sin la herramienta GNU. Pero bueno, ya con el tiempo, personalmente yo pienso que ya ha cambiado y Linux pues tiene mucho poder, ¿no? Muchas herramientas propias, pero bueno, me estoy desviando del tema. Bueno, en septiembre de 1991, a partir del correo que envió ya en agosto, o sea, en un mes, no mucho más, la versión 0.01 se publicó. Se subió al FTP, a un servidor FTP, ftpfunet.fi, de la Universidad Tecnológica de Helsinki, y tenía 10.239 líneas de código. Al siguiente mes, en octubre, ya lanzó la versión 0.02. En diciembre de 1991 se lanzó ya la 0.11. O sea, una versión todavía un poquito más avanzada y ya empezando a adoptar herramientas de GNU ya un poquito más complejas, y ya no solamente herramientas, sino licencias. Una clave fundamental de Linux y de su éxito. La adopción de la licencia general pública GNU, conocida como GPL. Pues bien, ya a partir de aquí
la comunidad empezó a aumentar, hasta que ya Linus Torvalds se dio cuenta de la grandeza, ¿no?, del núcleo. Y se involucró más, hasta tal punto que toda su vida ha estado ligado al núcleo Linux. Es verdad que Richard Stallman, por ejemplo, pues ya está parado en ese tema de desarrollo, ¿no?, del proyecto GNU, ¿no? Pero Linus Torvalds todavía sigue siendo el líder, o uno de los líderes, o la cabeza, ¿no?, del núcleo Linux. Si bien ya no programa tanto, pero sí ya va organizando, va comentando código, va viendo, supervisa el proyecto, ¿no? Es verdad que sigue todavía programando. De hecho, llegó los últimos años a programar una herramienta que es Git, que es un sistema de control de versiones, y la verdad es que es muy buena. Pues esa es la historia de Linus Torvalds. Ahora mismo tiene pues 41 años y todavía muy joven y muchos años por delante. Así que esa es la historia. Biografía, se podría decir, de Linus Torvalds, ¿no? Un poco simplificada, ¿no?, pero centrada en lo importante, ¿no?, en lo que ha sido su vida, ¿no?, su producto, Linux. Y la verdad es que ha sido un éxito tan grande que hasta Richard Stallman tiene que reconocer que la acepción del nombre Linux, del proyecto Linux, ha sido clave, ¿no?, para incluso el éxito de GNU, ¿no? Se llamará de una manera GNU Linux o simplemente Linux, ¿no? Pero sin el núcleo Linux, GNU a lo mejor no hubiese tenido tampoco tanto éxito. Son un matrimonio perfecto. La principal aportación de Linus Torvalds ha sido, sin lugar a dudas, el núcleo Linux. Es verdad que ha hecho herramientas como el sistema de control de versiones Git, pero no tienen la importancia como el núcleo Linux. Además, el tiempo que ha dedicado a Linux no es comparable al tiempo que dedicó con Git. Además, el producto Linux es principalmente al que se ha dedicado toda su vida, al contrario que Richard Stallman, que ha hecho muchísimas herramientas GNU, además no solamente de las herramientas, ¿no?, sino de las licencias y la fundación del software libre que tiene. Entonces, centrémonos en el producto, en el núcleo Linux. Ha sido un éxito rotundo. Que él ni mismo se lo esperaba. O sea, él, según sus palabras, la comunidad ha aumentado poco a poco. Dice que no se ha llevado una sorpresa, pero es verdad que no se esperaba cuando empezó que llegaría a ser tanto, ¿no? Dice que no se impresiona por eso mismo, ¿no? Porque como empezó poco a poco, han sido ya 20 años, pues claro, poco a poco va creciendo, o sea, un 5 o 10% va creciendo, pues a lo mejor pues no lo va notando, ¿no? Pero después, claro, echa la vista atrás hace 20 años y dices, madre mía, ¿qué he hecho? Pues, según mi juicio, el núcleo más popular de todos, el que se basa en muchos sistemas operativos, el que ya de por sí Linux es tan grande que necesita de muy pocas herramientas GNU, y que ya por eso mismo yo personalmente ya puedo me gusta llamar un sistema operativo Linux. No solamente eso, sino también sobre todo por comodidad. Y esa es la principal lacra, ¿no?, que tiene Richard Stallman, la principal pena, ¿no? Una de las fuerzas que intenta llamar, que se llame GNU/Linux. Pero bueno, el núcleo, como sabéis, está escrito en C y ya tiene millones y millones de líneas de código,
Y aún así, a pesar de todas las millones de líneas de código, Linus Torvalds tiene todavía me parece un 2%, un 1 o un 2%, que para todas esas millones y millones de líneas de código sigue siendo bastante. O sea que su contribución es enorme, la de Linus Torvalds. Además de que empezó a lo largo de los años, ha ido codificando y mejorando también él, no solamente la comunidad, sino él propiamente, pues el código, el núcleo, perdón. Entonces, claro, es verdad que ya últimamente no está tan atento, ¿no?, al código, ¿no?, pero sigue aportando. El núcleo se ha extendido no solamente en ordenadores, no solamente en un 386. Ya es portable a muchísimas arquitecturas y a muchísimos dispositivos. Podemos encontrar Linux en los móviles, en tablets, en ordenadores, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es muy adaptable, es portable, es C. Poco más que decir. La gestión que tiene Linux es impresionante, de procesos es muy buena. No es Unix, o sea, se basa en Minix se basa en Unix, pero es una implementación basada desde cero. Es verdad que tiene la estructura de Unix, ¿no?, y entra dentro, digamos, entre comillas, de esa familia, ¿no?, pero es una implementación hecha suya, a partir de una idea que tuvo él, ¿no?, como hobby. Cogió partes de Minix, se las adaptó y creó el sistema operativo, lo licenció por GPL. Es verdad que actualmente sigue habiendo disputas con las empresas que tienen Unix, las Unix cerradas, por violar patentes, por violar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, ya demasiado tarde, pero vamos, se veía en un principio que se basaba en un sistema operativo parecido al de Unix, uno de los sistemas operativos más completos, por no decir el que más, en la historia, ¿no?, de los sistemas operativos. No es Unix y es libre. El éxito fue su licencia, GPL versión 2, que por cierto no la quiere cambiar a la versión 3. Le gusta la 2, ya la 3 la ve demasiado contagiosa, ¿no? No le permite la GPL versión 3 pues a añadir ciertos parámetros privados, software privado, código privado, como son los blobs y partes, porque sabéis ya que el núcleo Linux pues no es totalmente libre, hay partes que no tiene totalmente libres, ¿no? Lo que vemos en Ubuntu y en otras las distribuciones famosas pues no tiene un núcleo totalmente libre. Vamos, se puede hacer un Linux totalmente núcleo, de hecho existen núcleos libres en distribuciones como Genium Sense, ¿no? Pero no quiere pasarse a la GPL versión 3 por eso mismo, ¿no? Porque es más restrictiva en ese aspecto, ¿no? Te obliga a que ya todo sea abierto. Entonces, Linus Torvalds siempre ha sido una persona práctica. Entonces, siempre ha defendido que si algo privado pues es mejor, pues hay que utilizarlo. Y que si hay que añadir un poquito de privado, pues se añade un poco de privado. No es Richard Stallman, es Linux, es Linus haciendo Linux. Entonces, como producto, ya poco más puedo decir, que no haya dicho ya, ¿no? El avance ya es poco a poco. Dentro de poco va a lanzar la versión 3.0, de la 2.6 a la 3.0, sin apenas, aunque el cambio del número sea espectacular, pero no significa nada. O sea, hay cambios, pero que no son tan radicales como pueden ser otros proyectos, ¿no?, como de Genome 2 a Genome 3 o KDE3 a KDE4. Y poco más puedo hablar del núcleo. Si tenéis dudas, pues escribid en los comentarios y os lo resolveré. Es verdad que puedo tener yo también incluso algunos fallos, ¿no?, en el podcast, así que si los tengo, pues corregidme. Y vamos a hablar ya de curiosidades, porque una de las curiosidades más interesantes y que más me gusta es el nombre de Tux. ¿Cómo salió lo de Tux? Pues
Tux no es el pingüino, ese no es el logo oficial de Linux, es la mascota oficial de Linux, porque a Linus Torvalds no le gustaba los logos que le enviaron en una competición que hizo en 1996. Escribió en la lista y dijo, bueno, quiero tener un logo, quiero tener algo distintivo, no sé qué. Y la gente le envió correos, pero no le gustó. Es verdad que sí, él le envió el correo, pero la idea inicial fue de Alan Cox. Una sugerencia de Alan Cox para Larry Ewing, que fue ya el dibujo que hizo original que conocéis y el que está puesto, pues por ejemplo, en el podcast de Linux Hispano, ¿no? El thumbnail, la miniatura nuestra es el dibujo original dibujado por Larry Ewing, que es el típico dibujo del pingüino sentado regordete, apoyando una mano en sus patitas y con cara de felicidad. Ese es el logo oficial, ¿no? Dibujado originalmente por Larry Ewing. Y no me gusta la historia porque la verdad es que, no sé, me gusta la mascota, ¿no? Me parece muy simpática y agradable. La verdad es que le da un sentido también comercial, ¿no? Y agradable mucho más que GNU, ¿no? Que es el ñu, el animal. La verdad es que a mí personalmente no me gusta. Me gusta mucho más el pingüino, el dibujo, mucho más simpático que el de GNU, por ejemplo. Otra cosa que quiero comentar es el nombre. ¿Por qué le puso Linux? ¿Por qué le puso Linux? ¿Por qué? Porque en realidad no se iba a llamar Linux. Él lo había querido llamar como Freax, que es la unión de freak, free y X, en alusión a que se basa en Unix, ¿no? Que viene inspirado en Unix. Pero, claro, él pensó que el nombre ese era interesante, ¿no? Pero un cotrabajador suyo, compañero suyo, Ari Lemke, pues era uno de los administradores voluntarios de los servidores FTP de aquel tiempo, ¿no? Y pensó que Frix no era un buen nombre. Entonces cambió y lo puso Linux, sin el consentimiento de Torvalds. Entonces dijo Torvalds, bueno, pues ya está, déjalo así y ya está. No se interesó, estaba pendiente en hacer el código más que en el nombre. Y claro, lo típico que a lo mejor pone un nombre que te gusta, te lo cambian y dices, bueno, espérate, ya más tarde pensamos en otro nombre, no sé qué, no sé cuánto, y claro, al final, pues ya dices, bueno, pues ya llevo ya no sé cuántos meses con el nombre, así que ya me lo voy a quedar. En un principio pensaba que Linux lo veía un poco egoísta, ¿no? Y la verdad es que mucha gente lo piensa así. Yo puedo también pensar un poco, joder, el Linux Torvalds Linux, pues sí, un poco egoísta, pero es que el nombre también es bonito. O sea, no solamente la mascota, sino también el nombre. Linux, no sé, es algo que se te queda, simple, sencillo. Por eso me gusta más llamar Linux que GNU Linux. Puede ser a lo mejor políticamente incorrecto. Yo pienso que no, pero aun siéndolo, prefiero que se llame Linux. Por todo, por facilidad y por ayudar y por acercar este sistema, todo el software libre, todo el núcleo, todo el sistema, todo el ecosistema a gente no experta. Entonces, si le empieza a decir que GNU, que si GNU Linux, no sé qué, no sé cuánto, entonces la gente se lía. Entonces, yo siempre he preferido llamarlo Linux. Y me gusta. Hombre, si se hubiese llamado Freax, me hubiese dicho, mira, pues que no se llame Freax y que se llame GNU con un núcleo hecho por Linux, ¿no? En fin. Como persona, yo hablé en el anterior podcast. Bueno, siempre hablo del anterior podcast. Es que os aconsejo que lo escuchéis porque hablo también de Richard Stallman, ¿no? Richard Stallman y Linus Torvalds, para mí han sido los estandartes, ¿no?
de mi afición, ¿no? De hecho, nuestra página es Linux Hispano, todo sobre Linux y software libre, que es el podcast. Como personaje, Linus Torvalds también es un poco excéntrico, ¿no? Hay diferencias como Richard Stallman, pero en el fondo hay algo en común. Como personaje, como persona, es más práctica, ¿no? Dice, bueno, pues si hay una herramienta privada que me da mejores resultados, pues la voy a utilizar. Perfecto. Yo realmente también comparto esa opinión, ¿no? Cuando tengo que utilizar un resultado profesional, cuando tengo por alguna razón que dar un proyecto, un servicio totalmente profesional, si una herramienta libre, pues es muy mala y no me da los mismos resultados, al final voy a utilizar pues la herramienta privada, por tanto como si es por mi profesión como si tengo que dar un servicio de calidad. Si el software libre me lo da con la misma calidad o muy parecida, de hecho voy a utilizar el software libre, eso no tengo ninguna duda. En ese aspecto Linus Torvalds es muy práctico y mucha gente pues está de acuerdo con él. Richard Stallman no. Richard Stallman en este caso es tajante, o software libre o nada, que ni se referencie a nada privativo, ni que tenga ni parche, nada, todo libre, que también es admirable lo que hace, es admirable, pero en ese aspecto yo estoy un poco más con Linux, soy un poquito más práctico. Pero también es excéntrico en el sentido de que en las listas de correo pues tiene unos prontos que no son normales. Insulta, llama tontos a gente que no puede tener sus ideales o que a la hora de programar pues le comprometan y le pongan en duda, ¿no? Él dice que no estaba de acuerdo en ponerle Linux porque era muy egocéntrico, ¿no? Pero después a la larga, cuando alguien quiere cambiar cosas del núcleo o debate cosas y opina cosas que realmente él no le gusta, suelta auténticas barbaridades y humilla en público. Es verdad que tiene poder, tiene responsabilidad Linus Torvalds y tiene, pues, yo qué sé, pues tiene una responsabilidad que tiene que demostrar a los demás que él sigue siendo el líder del proyecto. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es faltar al respeto como hace. Entonces, claro, o piensas como él, o si le pones en duda cosas y le tocas un poco las narices, salta que no veas. Entonces, en ese aspecto también tiene su parte un poco rara, la verdad. Es lo que digo, ¿no? Porque Richard Stallman también es igual. Como le digas que tiene algo un software privado, ya te echa la cruz. En fin, pero bueno, esos pequeños inconvenientes o aspectos de su persona o actitudes son perdonables, ¿no? Porque en el fondo trabajan para la comunidad y para gente que apoya el software libre, ¿no? Y en el fondo están ayudando a miles y a millones y a cientos y a 10 millones de personas, porque está ayudando a que sea accesible, a que sea asequible y a que la gente pueda disfrutar en libertad. Así que esos pequeños inconvenientes a Linus Torvalds se le perdona. Bueno, y a Richard Stallman también, claro, ¿no? Pero en este caso estoy hablando de Linus Torvalds. Y poco más que hablar, ¿no? No sé si se me ha pasado algo. Es verdad que he podido tener algún error, pero bueno, no sé. Si he tenido algún error, pido disculpas, pero creo que no me he equivocado, ¿no? Es verdad que algunas veces pues hablo las cosas un poco simplificadas y al simplificarlo pues uno tiende a fallar o a ser inexacto y cometer pequeños fallos. Pero vamos, yo creo que no he dejado nada. Bueno, no creo que me he equivocado. Si me he equivocado, pues perdonadme.
Y eso es, en resumidas cuentas, la vida y obra de Linus Torvalds. Y sigue trabajando a pesar de sus 41 años. Ya Richard Stallman está ya propagando, ¿no? Fomentando, siendo un activista, pero Linus Torvalds sigue trabajando en el kernel. A ver cómo evoluciona. Y a ver cuánto aguanta. Pero vamos, yo personalmente le deseo la mejor suerte y que siga siendo el núcleo que todos queremos que siga siendo el más popular y el mejor. Hasta la próxima. Daddy's on his way, says he'll be coming home soon. Finding it's hard to live alone on the moon. He'll come back someday. And he'll stay. But it's not what he really wants. No, it's not what he really wants. No, it's not what he really wants. Because what he wants is lost. Sister joined the cavalry to try something new. She's sending postcards saying I should come too. But she's gone